En la clase anterior te enseñé las partes de un término algebraico y te expliqué el ejemplo número 1. Ahora continuemos con el ejemplo número 2. Lincoln Sensei. Lo primero que debemos hacer es encerrar los términos algebraicos. Recuerda, lo único que separa los términos algebraicos es la suma o la resta. La multiplicación o la división no separa términos. Entonces quiero que pauses el video, anotes este ejercicio y tú lo intentes encerrar con lo que te he explicado. Luego le das play al video y comparas con lo que yo te voy a explicar. Dale. Muy bien. Asumiendo que ya has hecho el ejercicio, vamos a compararlo de nuevo. Mira lo que vamos a hacer. Resulta que podrías haber pensado que este es un solo término y que ese es otro término y que ese es otro término. Mucho cuidado porque recuerda que la multiplicación y la división no separa, junta términos. Esta línea que hay acá indica que todo esto es un fraccionario, es decir, todo lo que está arriba, o una división, porque un fraccionario también es una división. Todo lo que está arriba es el numerador y todo lo que está abajo es el denominador. O también, todo lo que está arriba es el dividendo y todo lo que está abajo es el divisor. Como esta línea indica que todo esto es una división, quiere decir que todo esto es un solo término. Mucho cuidado. No es que sean tres términos, no, todo esto es un solo término. Porque la multiplicación y la división no separa términos. Recuerda, esta línea indica que todo se está dividiendo. Ahora, ¿por qué llegamos solo hasta acá? Porque este menos indica que todo ese término está restando al siguiente término. Vamos a ver. Podrías haber pensado que es así, que esto es un término, que este es otro, que este es otro, que este es otro. Mucho cuidado, porque resulta que todo esto es un solo término. No te preocupes, ya te explico por qué. Resulta que cuando tenemos un número junto a un símbolo de agrupación, en este caso este símbolo de acá, te los voy a poner en otro color, este símbolo y este símbolo. Este símbolo se llama corchete. Aquí abrimos corchete y aquí cerramos corchete. Eso indica que todo esto está agrupado en una sola cosa. Todo esto está agrupado. Ahora, aquí abrimos paréntesis y aquí cerramos paréntesis. Ahora, cuando tenemos un número, por ejemplo en este caso el 3, y aquí tenemos un símbolo de agrupación, como por ejemplo abrimos corchete y cerramos corchete, quiere decir que esto está multiplicando a esto. Es como si dijera 3, un punto de multiplicación por lo que está dentro del corchete. Entonces, como esto está multiplicando a todo esto es un solo término. ¿Ves? Esto está multiplicando a todo lo que está dentro de los corchetes. Entonces, todo eso es un solo término. Quiere decir que resumiendo, solo teníamos un término, dos términos. Tú pudiste haber pensado que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Mucho cuidado, eso es un error. Antes de continuar, quiero explicarte algo muy importante con respecto a los signos de agrupación. Los signos de agrupación son los siguientes. Los signos de agrupación son los siguientes. Son las llaves que tú las podrías representar de esta manera o las podrías representar también de la siguiente manera. Estas son las llaves. Luego siguen los corchetes. Es como si cogiéramos un rectángulo o un cuadrado y le borráramos esta parte de acá. Básicamente eso es un corchete. Y por último tenemos los paréntesis, los cuales se representan de esta manera. Es como si cogieras la letra C, y la estiraras de manera que ya no queda así, sino que queda alargada. ¿Ves? Es algo parecido a una C mayúscula alargada. Resumiendo, los signos de agrupación son tres: las llaves, que las puedes ver representadas o así, los corchetes, y por último tenemos los paréntesis, que serían estos de acá. Muy bien, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si no diferenciamos entre llaves, corchetes y paréntesis, podríamos hacer algo como esto. Abrimos paréntesis, luego abrimos otro paréntesis, luego abrimos otro, cerramos, abrimos. ¿Qué va a pasar? Que no vamos a saber dónde abre un símbolo y dónde cierra. No sabemos qué es lo que está agrupando. Pero para eso se inventaron las llaves, paréntesis y corchetes. Vamos a ver. Lo más interno se representa con paréntesis, luego lo más externo sería con corchetes, por ejemplo en este caso sería así. Y por último lo que está más externo se representa con las llaves. Mira que así ya no es tan confuso. Ya sabemos que esta llave abre acá y agrupa todo lo que está hasta acá. ¿Ves la utilidad de esto? Quiere decir que todo lo que está aquí adentro de esto verde es lo que está agrupado por las llaves. Abrimos llave, cerramos llave. Abrimos corchete, cerramos corchete. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. ¿Ves que es mucho más claro cuando diferenciamos con llaves, paréntesis y corchetes?
Ten en cuenta que no es necesario ponerlo en colores, es simplemente para explicártelo. Cuando tú estés trabajando lo haces todo con lápiz y todo va a quedar del mismo color, pero no importa, vamos a saber que aquí abrimos y seguimos hasta acá, porque sabemos que aquí abrimos corchete y aquí cerramos corchete, aquí abrimos paréntesis y aquí cerramos paréntesis. No importa que estuvieran del mismo color, era solo para darte un ejemplo. Ahora pausa el video y toma apuntes sobre los signos de agrupación, tómalos a un lado de esto que estamos explicando y continuemos. Muy bien, ahora ya queda claro por qué todo esto está siendo agrupado. Ya sabemos que esto multiplica a todo esto que está agrupado y como la multiplicación no separa términos algebraicos, pues es como decirlo así, la división no separa términos, los junta, los agrupa en una sola cosa. Todo esto es un solo término porque esta línea indica que lo de arriba está siendo dividido por lo que está abajo. Y aquí tenemos este segundo término que está formado por todos estos elementos, donde este 3 multiplica a todo lo que está aquí adentro. Es decir, este elemento llamado factor, porque es una parte de una multiplicación, está multiplicando al segundo factor. Entonces, como estos dos factores se están multiplicando, no se separan y se forman un solo término. ¿Cómo te pareció? ¿Es muy diferente a lo que intentaste hacer en tu cuaderno? Me gustaría que me dejaras en los comentarios qué opinas acerca de esto. ¡Hey! Antes de continuar, quiero que por favor me apoyes compartiendo mis videos lo más que puedas con todo el que pueda necesitar. Si estás en YouTube, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita de notificaciones. Y en cualquier plataforma en la que te encuentres, no olvides dejarme tus comentarios y compartirlo lo más que puedas. Créeme que me será de mucha ayuda para poder seguirte compartiendo contenido de la mejor calidad. ¡Ey! Espera, todavía tengo algo muy importante para explicarte. Está bien, hasta aquí ya vemos que todo esto es un solo término y que todo esto es un solo término. Por lo tanto, tenemos dos términos, digámoslo así, en general. Pero te voy a explicar otro concepto. Resulta que dentro de este término pueden haber más términos. O sea, dentro de un término grande hay términos pequeños. Entonces, olvidémonos por un momento de este segundo término grande que está acá. Pensemos en este término grande del lado izquierdo, en el primero. ¿Cuántos términos hay dentro de este término? Resulta que tendríamos que analizarlo así. ¿Cuántos hay en el numerador, o sea, en la parte de arriba de la línea, y cuántos hay en el denominador? En el numerador, si analizamos solo la parte de arriba de la línea, tenemos este 7x sería el primer término, y este más separa este primer término de este segundo término. ¿Ves? Quiere decir que dentro de este término, en el numerador, es decir, en la parte de arriba, hay dos términos más pequeños. Y ahora en el denominador tan solo hay un solo término. Créeme que eso te va a servir de mucho más adelante. Solo quiero que tengas en cuenta que dentro de un término grande pueden haber términos pequeños. Pero recuerda, en general solo hay dos términos. Ahora, en el segundo término, ¿cómo podríamos analizar esto acá? Resulta que podríamos analizar cuántos términos hay dentro de este corchete. Veamos, aquí tenemos un término. ¿Por qué? Porque está formado por signos, números y letras. Aquí hay un más invisible, ¿no? Acá hay un más invisible, es correcto. Ahora, este menos separa a este primer término de todo este término. ¿Y por qué lo encerramos de esta manera? Porque este símbolo de agrupación, que se llama paréntesis, recuerda que ya te lo expliqué, indica que este término empieza acá y termina acá. Todo eso forma parte de un solo término. Y aún hay más. Dentro de este término pequeño hay términos aún más pequeños. Por ejemplo, está el 1/4. Porque mucho cuidado, no es que aquí haya uno y aquí haya otro, no, todo es un solo término porque este símbolo indica que esto es un solo término. Y este más indica que esto es otro término. ¿Ves? Entonces, ya sabes, no te compliques, ya sabes que en general hay dos términos, este grande y este grande. Solo ten en cuenta que más adelante, para próximos ejercicios, en algún momento te va a ser útil esto. Tener en cuenta que dentro de los términos grandes podemos analizar que también hay términos pequeños. Ahora te recomiendo que pauses el video y tomes apunte de lo que hemos venido trabajando. Recuerda que tú también debes rayar los ejercicios, es muy importante. Porque la mejor manera de aprender algo es aplicarlo, es ponerlo en práctica, es practicar. Con que solo me veas hacer esto, no va a ser suficiente. No caigas en el error que cometen muchas personas. Ah, sí, ya lo entendí, no necesito practicar. Eso, créeme, en la gran mayoría de los casos no funciona. Incluso cuando yo estoy aprendiendo algo nuevo, lo que hago es volverlo a practicar varias veces hasta que sé que lo he dominado. ¿Qué puedes hacer? Puedes coger estos ejercicios que hicimos, volverlos a rayar sin mirar el video y luego comparar. Volverlos a rayar desde cero, desde el principio. En los videos siguientes te voy a explicar lo que es la suma algebraica y la resta algebraica. Para no complicarte mucho, vamos a empezar solo con números. Más adelante continuaremos con expresiones algebraicas con números y letras.
Estos temas te los pondré dentro de una lista de reproducción llamada Álgebra Conceptos Básicos. Recuerda cada que tengas una duda, regresar a repasar estos temas, porque esto es acumulativo. Si no tienes fuerte las bases, no vas a entender lo de los próximos videos. Muy bien, ha sido un placer compartir este tiempo contigo. No te pierdas el próximo video donde te explicaré el concepto de suma algebraica. Y recuerda, esto es Lincoln Sensei y nos vemos en la próxima clase.